Hola, ¿cómo están? Estamos acá desde Lima, Perú, para el Open Banking Week 2021. Queremos agradecer a los organizadores de Brasil por habernos dado este espacio para comentarles sobre el Open Banking en Perú. Como ustedes saben, en Perú todavía no existe una regulación sobre el tema de Open Banking. Sin embargo, junto con la tendencia que está habiendo a nivel regional, ya hay varias iniciativas, hay casos de éxito, hay bastantes avances y todos estamos acá involucrados en el tema de difundir el Open Banking. Quisiera presentar ahora a los panelistas que están con nosotros y los voy a nombrar y si por favor se pueden presentar. Claudia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación al Comité de Organización de Open Banking Week Global 2021. Bueno, yo soy Senior Manager de BBVA en temas de innovación abierta y encantada de participar de este espacio. Gracias. Roberto. Hola Brasil, encantado de estar aquí acompañándolos para compartir nuestra experiencia en Perú sobre Open Banking. Soy el presidente de la Asociación FinTech de Perú, dispuesto a colaborar y estrechar los lazos con nuestros hermanos FinTech brasileños. Gracias. Álvaro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Castro Lora, soy director de Sumara Hub Legal, una boutique financiera, una boutique legal enfocada en temas financieros e innovación. Y he tenido el privilegio de haber trabajado en el primer paper sobre Open Banking y su aplicación en el Perú, así que es un gusto intercambiar con este panel ideas sobre el tema. Gracias. Daniel. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, soy Daniel Bonifaz, soy CEO y cofundador de Cambista, que es una plataforma de cambio de divisas aquí en Perú, la primera, de hecho. Y nada, estoy también bastante al tanto de toda la experiencia con distintos bancos a nivel de Open Banking y creo que compartir la experiencia va a ser bien interesante, sobre todo acá con todo este panel. Muchas gracias. Yo soy Luis Barragán, soy socio fundador de Big Data Consulting, una empresa que ofrece un marketplace de soluciones financieras digitales y siempre involucrado en el tema de Open Banking porque considero que es un tema fundamental para el desarrollo de todo el ecosistema financiero a nivel global. Y bueno, empezamos con la primera pregunta a los panelistas. El orden de respuesta va a ser Claudia primero, Roberto, y Álvaro y Daniel. La primera pregunta es si ustedes consideran que el Open Banking debe ser regulado por el gobierno o debería ser una iniciativa privada. Gracias, Luis, por la pregunta. Yo considero que esto debe ser una iniciativa mixta, compartida, donde debe existir participación de ambas partes, sobre todo porque la regulación del Open Banking se basa en información que se puede compartir, ¿no? Principalmente en temas de protección de datos, de información sobre productos, de operaciones transaccionales, ¿no? Y además tenemos ya la experiencia también del tracking que han seguido los países de Europa como la India, Australia, ahora mismo en España. Desde el equipo de BBVA también viene participando de estos espacios de regulación, no solamente en España, sino también en México, y ya desde la experiencia a partir también de la ley FinTech que se lanzó hace un par de años atrás, pues ya nos va diciendo también que esa viene siendo la forma en la que podríamos trabajar y empezar a desarrollar esto en otros países de Latinoamérica, donde se empieza a ajustar este concepto también. Roberto. Es interesante lo que dice Claudia, sí, es un mix de roles, ¿no?
la innovación es innata dentro de las fintech y de todos los jugadores dentro del ecosistema financiero que no son los incumbents, pero necesitamos de los incumbents precisamente y su empuje y conocimiento de los mercados para hacer de los temas de interoperabilidad, las APIs abiertas y del PSD2 famoso, algo factible y realizable en nuestros países como el Perú. Somos un país emergente y por lo tanto la creación y llevar los mercados a ese otro nivel sí implica un push del mundo regulatorio. ¿Qué significa esto? Que tenemos que crear una capacidad mínima para entender realmente de lo que estamos hablando, de la esencia del cambio, ¿no? Que en el fondo está, como dice muy bien Claudia, amparada en una gobernanza de datos, ¿no? Y en Perú recientemente se ha echado a establecer algunas políticas, desde la presidencia del Consejo de Ministros, una de inteligencia artificial y una que está por salir en las próximas semanas de gobernanza de datos. Vamos a hacer lo imposible, porque hasta ahorita, hasta extraoficialmente conozco que no se ha empleado la palabra open banking por ese lado. Entonces, ahí hay una labor desde el gremio de empresarios y de ahí viene la parte mixta, ¿no? De cómo empujar, cómo poner esos temas en discusión, en el debate y para la política pública, para fortalecer luego realmente el desarrollo de open banking en Perú. No sé si soy yo o no te escucho. Sí, adelante Álvaro. Ahora sí, perfecto. A ver, a mí me gustaría, lo que diría es que quisiera que la regulación no sea necesaria, ¿no? Me gustaría llegar a ese escenario. No estoy seguro si es que eso se va a dar en la realidad. ¿Por qué? Porque hay varias stakeholders en el tema de Open Banking y hay que definir quién es el que está en el centro al final, porque alguien en algún momento se tiene que arbitrar intereses. Y en mi opinión, en el Open Banking, el que está en el centro, el stakeholder que debe estar al medio del diseño es el usuario, el cliente, el titular de esa data que se usa como insumo, que se comparte a través del Open Banking para diseñar justamente productos financieros. Entonces, con eso en consideración, si tomamos al cliente como, y sus datos como la piedra angular del diseño institucional, corporativo y regulatorio, entonces habrá que ver si bastan las normas actuales que protegen la data para permitir a ese usuario no solamente estar protegido en el uso de la data, sino además estar empoderado respecto a quién quién la puede recibir y de qué manera la tiene que recibir y de qué manera están obligados a entregarla los actores del mercado financiero y de tecnología enfocados en servicios financieros. Entonces creo que si es que el ecosistema local da los pasos para asegurar esa protección a ese interés central, pues no será necesaria la regulación. Pero de lo contrario, si no hay un estándar, si no hay homogeneidad o si no se avanza, pues como en otros países va a tener que intervenir el regulador y arbitrar, ¿no? Sí, dale, Daniel. Voy yo. Bueno, interesante todo lo que han comentado. Yo creo que rescato mucho también lo que dice Claudia, que debería regularse porque hay que asegurarse que quienes accedan tengan los protocolos de seguridad y protección de información de los de los usuarios que contratan el servicio, ¿no? Y en segundo lugar, sí, también coincido personalmente con Álvaro en el que, o sea, el objetivo es generar un beneficio social orientado al consumidor, ¿no? Y difiere totalmente de la suma de los beneficios privados de los jugadores que interactúan. Entonces, yo sí creo que es clave que se regule y se diseñe una política pública para potenciar las externalidades, como ha pasado en otros lugares, bueno, ya en México con más fuerza, Álvaro también debe conocer a más profundidad, en Europa es algo que ha funcionado muy, muy, muy interesante hace ya bastantes años, como también contaba un poco Claudia. Y sí creo que acá, bueno, ya entraremos a profundidad, pero sí creo que hay, que todavía, a pesar de que hay una tendencia fuerte y clara de una regulación en Open Banking, aquí estamos muy, muy atrás. Y diría que es importante que, así como es importante que haya que este papel mixto en el que está el gobierno y los privados, es importante que los que aceleremos esto y los que insistemos en esto seamos los mismos privados que nos pongamos de acuerdo para mostrar los beneficios sociales que tiene esto. Pero nada, ya hablaremos más del tema. Sí, excelente. Bueno,
de lujo escuchar las opiniones de ustedes. De hecho, hay coincidencias, hay opiniones también diferentes y sí, esa es la idea, de poder escuchar diferentes puntos de vista. Continuando con el panel, la siguiente pregunta es si ustedes consideran que el Open Banking debería ser gratuito o debería ser un servicio que debería ser pagado. Claudia. Bueno, yo considero que sí, debería ser gratuito, pero sin duda, y este es un punto importante que remarcar, requiere de un gran esfuerzo de las entidades privadas por generar el desarrollo de este proceso de apificación que demanda de un CAPEX importante, que requiere de inversión para desarrollar, mantener y mejorar este tipo de conexiones, sobre todo para los nuevos modelos de negocio que van evolucionando, ¿no? Sabemos bien, además, las entidades financieras hoy en día, que tenemos una brecha importante de llegada en los mercados donde hoy no estamos, ¿no? Donde no hemos sido capaces hasta ahora de llegar, y es ahí donde requerimos, ¿no?, de esta colaboración, de esta conexión con las fintechs, con las startups, donde han sabido explorar muy bien este nicho que los bancos aún tenemos espacio de mejora. Entonces, creo que ahí el concepto de Open Banking juega un rol importantísimo, más aún con estas soluciones también desde el lado de Open Innovation, ¿no?, que requieren y que considero complementamos muy bien, sobre todo en esa oferta de valor que necesitamos llevar a los clientes. Y no solamente en este proceso de conexión con las startups o fintech, sino además con otras corporaciones, donde encontramos que también tenemos mucho potencial por transferir información que nos enriquezca para poder desarrollar nuevas propuestas, nuevos modelos de negocio, y sin duda, ¿no?, el Open Banking como herramienta es un factor clave y fundamental en este proceso. Bueno, yo creo que efectivamente tiene que ser, si estamos centrados en el bienestar de las personas y las empresas, debe ser un servicio gratuito. Hace poco hubo la implementación de la ley de interoperabilidad en Chile y hubo algunas pequeñas fricciones en jugadores, en stakeholders pequeños que no tenían suficiente espalda financiera para enfrentar gastos inmediatos de transformación digital, como mencionaba muy bien hace un rato nuestra representante del BBVA en Perú. Entonces, por ejemplo, en Chile, todo el sistema de cooperativas se enfrentó a un gran desafío, ¿no? Muchos chilenos querían trasladarse a las cooperativas, pero todavía seguían usando registros mecánicos, por ejemplo. Entonces, hay sectores importantes que deben ser incluidos en este cambio hacia la modernidad. Entonces, yo creo que sí, hay que encontrar la fórmula para no generar tantas fricciones en un momento de Open Banking en Perú. Mira, yo te diría que en principio creo que debería ser gratuito por lo mismo que ha dicho Claudia y lo que ha dicho Roberto. Sin embargo, es una reflexión bien importante la que ha hecho Claudia acerca de los costos, ¿no? El CAPEX. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Un banco, el BBVA dice, oye, yo invertí no sé cuántos millones y hay otra cooperativa que puso, pues, qué sé yo, un sistema súper básico y sin embargo es gratuito para ambos lados. Entonces dice, oye, no es proporcional. Justamente eso es lo que llaman los economistas, le dicen los costos de transacción, lo que cuesta ponernos de acuerdo en ciertos estándares. Y justamente cuando es difícil ponerse de acuerdo es cuando entra la regulación, ¿no? La regulación establece un estándar. Ahora, quiero aclarar, yo no creo que el regulador necesariamente sepa más que los privados. Por eso decía, ojalá no fuera necesario que el regulador regule. Entonces, tal vez lo que valdría la pena es aprovechar el cambio de paradigma que significa, por ejemplo, los sandbox regulatorios, que permitan a los privados acercarse al regulador, testear, por ejemplo, determinar, bueno, exactamente cuál es el estándar que debe de los APIs, de la interoperabilidad, para determinar en ese sentido una experiencia que permita al regulador recoger el input de los regulados, ¿no? Y yo creo que eso es lo mejor, y en ese terreno creo que se determinará mejor no solamente la gratuidad o la no gratuidad,
sino también los estándares que tiene que aplicar cada jugador para beneficiarse del Open Banking, ¿no? Sí, yo también algo que considero ahí, es precisa creo que es corta la respuesta. Yo también creo que debe ser gratuito, pero sí rescato el tema de los requisitos estrictos a nivel técnico. O sea, todo este CAPEX que están hablando de desarrollo de APIs, ¿por qué tendríamos que meterle muchísimo trabajo para salvaguardar la seguridad de los clientes? Creo que ese trabajo, ese trabajo que tenemos que hacer los jugadores que estamos involucrados, que conocemos del tema, no pueden simplemente, o sea, abrirlo. ¿Qué pasa? Ya que quiero comentar algo importante. A veces, desde el punto de vista fintech, a veces creemos que somos como un meteorito que cae y que todos tienen que prestarnos atención. Yo he caído en eso. Y creo que las fintechs o las startups o los modelos de negocio que usen esta alternativa para esto deben estar a la altura de la seguridad técnica o de todos los requisitos técnicos para asegurar esa seguridad de la data de los clientes. Al final yo creo que es gratuito, no tenemos que inventar la rueda como en Europa ya se hace, pero sí asegurando esta seguridad, ¿no? Y yo solo ahí para complementar, como parte de esta conversación, está claro además que hay que buscar rentabilizar los diferentes casos de uso, ¿no? Las alianzas, sobre todo al inicio para poder generar el budget para montar la plataforma y asumir la inversión, los costos fijos, ¿no? Por ello, también se debería poder lograr mediante esquemas adecuados de monetización, tanto para el banco como para el aliado, ¿no? O sea, de hecho es importante poder rentabilizar ese tipo de inversión. Sí, Claudia, gracias a todos por el comentario. Veo que todos, en esta pregunta sí hay una respuesta unánime, todos apuntan por el lado de que los servicios de Open Banking sean gratuitos. Por mi lado, de repente dar otra opinión en el sentido de que estas grandes inversiones que tienen que hacer los bancos, y no solo los bancos, sino la fintech también, por ejemplo, Cambista, no sé, ya tiene una gran base de datos de clientes, ¿no? Y a la hora de compartir la información, podrían recibir una compensación también por la otra entidad o el asociado que va a usar los datos, podría tener un fee mínimo, digamos, por transacción, que no impacte mucho en el precio, pero que ayude también a poder compensar un poco la inversión. O sea, como tú decías, Daniel, en Europa el modelo ya está, el modelo es gratuito. Hay algunos otros formas también de implementarlo en otros lados, pero queda también ahí, dejo el tema de que podría también ponerse un fee por el lado del asociado que quiere captar esos datos, ¿no? De ahí pasaríamos ya a la última pregunta, que está vinculada con el tema de la inclusión financiera, ¿no? Si nos pueden comentar cómo consideran ustedes que el Open Banking puede ayudar a acelerar la inclusión financiera acá en el Perú. Bueno, sin duda alguna, el Open Banking está revolucionando el mundo financiero, ¿no? Promoviendo una banca centrada en el cliente, desarrollando nuevos productos innovadores y sobre todo porque, como ya lo he comentado antes, existe una brecha importante en el tema es como un tema pendiente en la agenda del país desde hace varios años. Venimos avanzando, ¿sí? Gracias también a las soluciones centradas en la inclusión financiera, sobre todo en el Perú, ¿no? La mayoría de fintech están muy enfocadas en este sector y creo que es ahí donde tenemos una oportunidad importantísima de poder generar estas colaboraciones, ¿no? Que al final el más beneficiado es el cliente, porque la idea es llegar más y mejor
¿no? A estos clientes. Ahora, también habilita a un mayor volumen y variedad de información disponible sobre estos clientes, con lo cual se pueden ofrecer productos más personalizados e incluso incrementar el número de personas sujetas a crédito. Entonces, realmente hay muchos aspectos favorables por los cuales deberíamos implementar Open Banking en las organizaciones, ¿no? El tema de inclusión financiera definitivamente es importante en Perú. En América Latina, 2 de cada 3 personas en promedio son analfabetos financieros, como sabemos. Entonces, por mayor esfuerzo del sector privado y un desarrollo regulatorio en los reguladores peruanos financieros, si no entendemos bien que las personas pueden sacarle el máximo provecho a este cambio superlativo, el efecto puede ser parco, débil en la economía, ¿no? Entonces tenemos que tomar como un supuesto del sector privado que tenemos que trabajar con todos los stakeholders para, por ejemplo, incidir en la política pública para que en el Plan Nacional de Inclusión Financiera y Educación Financiera exista un grupo impulsor del sector privado para darle dinamismo por dentro, porque realmente está centrado en muchas entidades públicas, reguladores y ministerios, y ha ido muy lento en su impulso en el país. Entonces creo que es fundamental constituir un grupo impulsor con ASBANC, la Federación de Cajas Municipales y la Asociación de Microfinancieras, con la Asociación FinTech, para expandir el alcance de la inclusión y educación financiera hasta el último rincón de Perú. Buenísimo. A ver, por mi lado, yo creo que la irrupción de las empresas de tecnología en los servicios financieros, como en cualquier tipo de startup, buscan solucionar un problema no resuelto, valga la obviedad, ¿no? Y en el tema y creo que en el Perú el gran reto en servicios financieros es la bancarización, ¿no es cierto? El alto porcentaje de personas no bancarizadas. Y no es porque los bancos y las empresas financieras no hayan tratado. Tenemos un sector microfinanciero muy activo y que ha sido destacado como caso de éxito durante mucho tiempo. Eso es que estos son momentos más duros para las microfinanzas, pero durante mucho tiempo eran motivo de orgullo. Y aún así no se solucionó el tema de la no bancarización. Seguramente los factores son diversos, ¿no? Hay tema de infraestructura, hay temas culturales, hay temas de distancias, conectividad. Y creo que entonces permitir que las empresas de tecnología, que posiblemente tengan otro giro, otra mirada y otra estructura de costos, brindando cierto tipo de soluciones de tipo financiero a las personas, creo que pueden generar un impacto importante. Si a eso lo sumamos el hecho de que esté interconectada la información entre los incumbentes, ¿no es cierto?, las empresas del sistema financiero con estas otras empresas tecnológicas, entonces yo sí creo que hay razones para ser optimistas en que van a generar una y mayor inclusión financiera en los próximos años. Bueno, yo muy alineado. Creo que en el caso de nosotros de Cambista, cerramos una alianza con una entidad financiera aquí en Perú y ha sido un caso bien interesante. O sea, en primer lugar, te lo cuento desde experiencia personal, el hecho de poder estar a la altura, de repente a nivel de, como le decía, el tema de servicio, de tener la capacidad técnica de poder hacer este tipo de integraciones y sobre todo asegurar la seguridad de la data de los clientes, nos permitió de alguna manera empezar a conversar con entidades financieras. Y ahora hemos tenido una experiencia bien interesante porque el valor que le damos al banco es que a través de Cambista podemos crear cuentas bancarias sin necesidad de ir a agencia. Y hay usuarios que ya venían a Cambista y aprovechan ahí mismo y se crean cuentas. Recién hemos empezado y estamos creando más de 1000 cuentas al mes. Es poquito, me imagino, para un banco quizás, pero es interesante igual la figura. Yo igual también quería rescatar el hecho de que el Open Banking, yo considero, y quizás aquí abro un poco el debate, que sí debe ser una regulación, porque más allá de crear modelos rentables, creo que el costo-beneficio en posiciones de dominio es demasiado alto, y es la verdad. O sea, en un escenario de concentración financiera como la hay en el Perú, que nadie la puede negar, o sea, le estás exigiendo a una alianza comercial de desconcentración que te rinda lo mismo que no tenerla y ejercer poder de mercado. O sea, lo más probable es que eso al final, si es que pensamos en eso, en la rentabilidad, eso te lleva a que no se dé ninguna alianza.
lo más importante por eso es que debe haber una regulación que beneficie sobre todo al consumidor. Nada, eso es algo que de repente lo abro y puede generar un poco de debate, pero ese es un poco lo que creo, ¿no? Sí, mira, es apasionante el tema del Open Banking. Acá estamos todos comprometidos con este tema. La inclusión financiera creo que es fundamental y eso se va a lograr con la confianza, ¿no? Creo que el Open Banking y que los bancos, las financieras, las fintech abran y dejen de compartir sus datos con otros, yo creo que eso va a dar confianza. Y confianza en el sistema financiero va a hacer que más gente esté en los bancos y las financieras, ¿no? Entonces, bueno, ahí deja el tema un poco ahí pendiente Daniel sobre el tema de la regulación y queda ya un minuto final para que, a ver, puedan ustedes terminar ya con su opinión y darnos un minuto su mensaje final sobre el Open Banking en Perú. Bueno, sin duda, las plataformas que se puedan generar a través de Open Banking van a facilitar o van a finalmente redondear la oferta bancaria tradicional con los nuevos productos o servicios que podamos desarrollar orientados a la educación e inclusión financiera, como bien comentábamos en este último punto, ¿no? Entregando más oportunidad, sobre todo en medio de esta pandemia que nos ha acelerado muchos procesos, creo que a todo nivel, ¿no? Tanto a corporaciones, fintechs, las mismas personas, ¿no? Teniendo que adaptarse a nuevos modelos a los que antes no estaban acostumbrados, lo cual, a decir verdad, ha favorecido bastante a esta llegada y a estos espacios que teníamos también desde las entidades financieras de poder llegar a esos sectores donde antes no llegábamos, ¿no? Entonces, sí creo que la llegada del Open Banking en Perú va a facilitar muchísimo este camino que tenemos pendiente en pro del cliente. Bueno, desde la Asociación FinTech creemos que Perú es un país conectado con el mundo y el sistema financiero es un buen ejemplo. Quizás es uno de los sistemas financieros en un entorno regulatorio más prudente en la región, pero también hemos visto avances importantes, ¿no? Recientemente FinTech Lab, que es una iniciativa que funciona como red donde están los reguladores financieros y las principales asociaciones y cámaras FinTech, han propuesto a la Alianza del Pacífico hacer un estudio profundo para conocer dos cuestiones reales: el estatus transparente dentro de la industria FinTech y el tema de la relación de los incumbents, considerando también a los bancos y sus relaciones con las FinTech y otros tipos de agentes y stakeholders. Estos dos elementos van a permitir, obviamente, un mayor campo, un espectro mayor al regulador para que pueda impulsar definitivamente la aparición del Open Banking en el corto plazo en Perú. Personalmente pienso, y es mi expectativa como presidente de la asociación, de que esperamos que en menos de un año tener un avance superlativo, realmente significativo para Open Banking y su desarrollo en el mercado financiero peruano. Bueno, yo como abogado voy a decir algo sobre regulación. Creo que es inevitable, más allá de lo que querramos, que haya regulación en Open Banking, ¿no? Porque es un poco la tendencia a nivel mundial. Entonces, mi preocupación ahí va, ya que va a regularse, es que con la mejor intención del mundo el regulador termine ahogando la innovación en ese proceso de regular, ¿no? Que les quiera establecer exactamente el punto y la coma de cómo tienen que ser esos APIs. Yo creo que deben establecerse patrones, marcos amplios que permitan, siempre teniendo al cliente y a su data al centro, pero que permitan a las empresas tomar sus propias decisiones desde el punto de vista técnico. Por eso creo que es importante, antes de llevar esto a una regulación, que hayan espacios de prueba, error y de mucha cercanía con todos los stakeholders. Creo que el sandbox regulatorio es el lugar adecuado y ojalá que la SBS lo pruebe con este tema. Sí, a mí también creo que me gusta la figura del sandbox y también me gusta la figura también que como comentaba Claudia, el hecho de esta intención de acercarse a estos modelos de negocio, a fintechs, para no solamente acercarse
como que para ir viendo qué puede salir, sino probar cosas, ¿no? Creo que esa prueba, así como cuando uno emprende recién tiene que probar muchas veces y a ver alguno la chunta, creo que en este caso también es así, para encontrar escenarios que al final sean los que beneficien más al consumidor. Y como dice Álvaro, llega el regulador con algo mucho más claro, pero si es que no hay intención de acercamiento, si es que no hay esa apertura y no nos cuestionamos en qué posición estamos cada uno, tanto nosotros a nivel fintech, startup o emprendimientos que busquen usar el Open Banking como las entidades financieras, creo que va a haber mucho más riesgo de que entre un regulador sin conocer la realidad y al final termina afectando a los dos lados, ¿no? Si es que no hay esa intención real de apertura y de conexión para beneficio del cliente de los privados, creo que va a ser complicado. Y creo que estas pruebas y errores, tanto del regulador como de la industria financiera, son importantes de hacer y de probar. Excelente. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Roberto, Álvaro, Daniel. La verdad que un panel de lujo, muy buenas opiniones. Coincido con todos con el tema final que hablábamos, que planteó Álvaro del sandbox. Creo que también Daniel, Claudia, todos estamos de acuerdo, Roberto. Creo que eso daría un espacio para empezar a que las iniciativas, las fintech, los emprendimientos, los bancos empiecen a probar, y eso ayude también al regulador a conocer mejor cómo funciona el Open Banking, y que el gran beneficiario de todo esto es el cliente. El Open Banking tiene que empoderar al cliente a que él es el dueño de sus datos y que pueda él autorizar a que sus datos puedan influir dentro del sistema financiero. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias también a los organizadores. Y acá desde Lima, Perú, los saludamos a todos y que tengan una buena semana de Open Banking 2021. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao.